Fue llamado uno de los profetas menores, pero su mensaje jamás fue pequeño. Su voz surgió en un tiempo donde nadie esperaba advertencias, cuando Israel se creía invencible, cuando la prosperidad llenaba las ciudades y el orgullo se escondía detrás de sacrificios y festividades religiosas. Y entonces, desde un lugar que nadie consideraba importante, desde un hombre que casi nadie conocía, Dios habló. No envió a un sacerdote, no envió a un escriba, no envió a un rey, envió a un pastor. Un hombre sin prestigio, sin educación formal, sin influencia. Un recolector de higos silvestres que jamás imaginó que su nombre sería escrito en la historia eterna. Pero Dios lo llamó. Y cuando Él llama, nadie puede esconderse. La historia de Amós comienza así, con un hombre común al que Dios le entregó un mensaje incómodo, poderoso y lleno de verdad. Un mensaje que desnudaría la injusticia, confrontaría la hipocresía y anunciaría el juicio que se acercaba sobre un pueblo que ya no quería escuchar. Un profeta menor, con un llamado mayor que el reino mismo. Y ahora, su voz vuelve a levantarse para recordarnos que cuando la fe se convierte en rutina, cuando la justicia se corrompe, cuando la apariencia reemplaza la verdad, Dios siempre levanta a alguien que hable, aunque nadie lo invite, aunque nadie lo espere, aunque nadie lo quiera escuchar. Aquí comienza la historia de Amós, el profeta inesperado. Amós nunca imaginó que su vida tomaría un giro que sacudiría a un reino entero. Él no era hijo de profeta, ni creció estudiando en escuelas sagradas. No pertenecía a familias sacerdotales, ni pisaba los atrios del templo. Su mundo eran las colinas de Tecoa, tierra seca, viento duro, amaneceres silenciosos y noches donde el cielo parecía más cercano que la gente. Allí pasaba sus días cuidando ovejas, reparando cercas, escuchando el susurro del desierto y la respiración de los rebaños. Era un hombre común, demasiado común para que alguien lo considerara una voz divina. Pero Dios no busca lo obvio, busca lo dispuesto. En esos días, Israel estaba viviendo un tiempo de prosperidad. Las ciudades crecían, los mercados se llenaban, el comercio florecía y los líderes se convencían de que la bendición de Dios era un derecho automático. Las ceremonias religiosas estaban llenas, los altares repletos, pero el corazón del pueblo estaba vacío. La injusticia se escondía detrás de rituales. Los ricos aplastaban a los pobres mientras levantaban manos santas. La fe se había vuelto un espectáculo, no una vida. Y desde aquel silencio rural, Dios observaba. Y Amós también. Sin quererlo, Amós se había convertido en testigo. Veía cómo los grandes comerciantes aprovechaban a los indefensos. Veía cómo la élite religiosa bendecía injusticias disfrazadas de prosperidad. Veía cómo el pueblo presumía su espiritualidad mientras ignoraba la miseria del prójimo. Y un día, mientras pastoreaba, escuchó algo que no provenía del viento ni del cansancio. Una voz que atravesó su interior como fuego. Una voz que no pedía opinión, daba una orden. Una voz que llevaba la autoridad de lo eterno. Amós, ve, habla, profetiza contra Israel. El pastor se detuvo, sus manos temblaron. Todo dentro de él dijo, no puedo. ¿Quién era él para enfrentar un reino? Pero Dios no estaba buscando un profeta profesional. Estaba buscando un corazón sincero, uno que pudiera ver con claridad lo que todos ignoraban.
Y Amós entendió algo que lo marcó para siempre. No era su título lo que lo enviaba, era la verdad que ardía dentro de él. Se levantó al día siguiente con el peso de un mensaje que ningún hombre quisiera llevar, pero con la convicción silenciosa de que Dios había hablado. Y cuando Dios habla, uno no puede seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido. Así comenzó su travesía. Un pastor solitario caminando hacia un reino poderoso, lleno de riquezas pero vacío de justicia. Un hombre común con una misión extraordinaria. Un mensajero que no buscaba atención, pero que llevaría palabras que estremecerían a los soberbios y consolarían a los que sufrían en silencio. El reino de Israel no lo sabía aún, pero el profeta que cambiaría su historia ya estaba en camino. Si esta historia está despertando algo en tu corazón, te invito a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe. Tu apoyo nos permite seguir revelando estos relatos que inspiran, confrontan y transforman. No olvides dejar tu like. Continuemos. Cuando Amós llegó al reino de Israel, lo primero que sintió fue contraste. Tecoa era silencio, humildad, tierra dura. Israel era todo lo contrario. Las murallas eran altas, los mercados estaban llenos, los comerciantes gritaban precios mientras las caravanas traían especias, tejidos y riquezas extranjeras. Las calles estaban repletas de colores, aromas y prosperidad. A primera vista, era un reino exitoso, fuerte, bendecido. Pero cuanto más caminaba Amós por sus plazas, más evidente se hacía lo que Dios ya le había dicho. Algo estaba profundamente roto. La prosperidad no había traído gratitud, sino arrogancia. Los altares estaban llenos, pero el corazón del pueblo estaba vacío. Oraban, sí. Cantaban, sí. Hacían sacrificios, sí. Pero detrás de esas mismas ceremonias había injusticias que clamaban al cielo. Amós lo vio todo. La mujer viuda empujada fuera de un mercado porque no podía pagar un impuesto injusto. El campesino honrado al que se le arrebataba la cosecha por ley. El pobre obligado a endeudarse para comer mientras los ricos bebían vino en copas decoradas con oro. El sacerdote que sonreía en público, pero que en secreto bendecía negocios corruptos que oprimían a los más débiles. Israel se había convencido de que Dios estaba complacido con sus festivales, con sus cánticos, con sus sacrificios. Si adoramos con entusiasmo, creían, Dios nos seguirá bendiciendo. Pero Amós veía más allá de los templos repletos. Veía el corazón endurecido, veía la fe convertida en rutina, veía la compasión consumida por la avaricia. Y cuanto más observaba, más entendía la urgencia del mensaje que cargaba. Era como si Dios le mostrara capa tras capa de una herida que todos estaban disfrazando con adornos. Una noche, mientras la ciudad dormía, Amós se quedó mirando el cielo desde una colina cercana. Las luces de Samaria brillaban como estrellas falsas que intentaban competir con la creación misma. Y allí, solo, sintió una mezcla de compasión y dolor. No venía como enemigo, sino como un hombre enviado a advertir antes del desastre. Amós sabía que su voz no sería bien recibida. No venía con elogios, sino con verdad. No venía a exaltar su prosperidad, sino a revelar su pecado. No venía a felicitarlos, sino a despertarlos. Y aún así, su corazón se mantenía firme, porque veía a los que sufrían en silencio, veía a los que eran ignorados por un sistema injusto,
Veía a los que lloraban sin que nadie los defendiera. Esos eran los que Dios tenía en mente. Ellos eran la razón del mensaje. Y Amós entendió que, aunque su misión sería dura, aunque sería rechazado, despreciado e incluso ridiculizado, no estaba allí para ser aprobado, estaba allí para obedecer. El reino de Israel seguía celebrando, comiendo, cantando, sin darse cuenta de que la voz de un pastor estaba a punto de interrumpir sus fiestas. Una voz sencilla, firme y llena de fuego, que venía a anunciar que Dios ya no iba a guardar silencio. Amós respiró hondo. La hora de hablar se acercaba. El día en que Amós habló por primera vez en Israel, el templo estaba lleno. Era una de esas festividades importantes donde todos querían ser vistos. Hombres ricos con túnicas elegantes, mujeres con joyas relucientes, sacerdotes ocupados organizando sacrificios, y música solemne que llenaba el recinto como si el sonido pudiera ocultar la corrupción que lo sustentaba. La atmósfera era vibrante, casi triunfal. Israel celebraba como si nada pudiera afectar su prosperidad. Pero Dios tenía algo que decir, y su mensajero era un pastor del sur, vestido con ropa áspera y manos endurecidas por el trabajo. Cuando Amós cruzó la entrada, algunas miradas se posaron sobre él con curiosidad. ¿Qué hacía un hombre como él allí? No era un noble, no era un sacerdote, no tenía el porte de un profeta reconocido. Era demasiado común, y precisamente por eso lo subestimaron. Los rituales continuaban: incienso, cantos, sacrificios. Todo parecía perfecto, excepto que aquel culto estaba vacío por dentro. Entonces Amós dio un paso hacia adelante. No pidió permiso, no buscó un lugar estratégico, no alzó la voz para llamar la atención. Simplemente habló. Y cuando lo hizo, el ambiente se quebró como si una espada invisible hubiera cortado el aire. Su voz no era agresiva, pero tenía un peso imposible de ignorar. Habló de la injusticia que se escondía detrás de su religiosidad, del pobre vendido por un par de sandalias, del humilde aplastado por juicios corruptos, de las camas adornadas con marfil donde los ricos descansaban, mientras otros pasaban hambre, del culto vacío que Dios ya no aceptaba porque el corazón del pueblo estaba lejos de él. La gente dejó de moverse. Los sacerdotes, sorprendidos, se miraron entre sí. Las copas dejaron de sonar, las conversaciones se apagaron y los cánticos cesaron como si alguien hubiera apagado la vida del templo. Amós continuó sin titubear, con la serenidad de quien sabe que no habla por sí mismo. Describió cómo Dios veía más allá de las apariencias, cómo lo que ellos llamaban bendición, Él veía como corrupción, cómo aquello que presumían como espiritualidad era solo un disfraz elegante para cubrir un corazón injusto. Cada palabra caía como un golpe directo. Algunos se ofendieron, otros quedaron desconcertados, unos pocos sintieron algo removerse en su interior, como una verdad que habían ignorado por demasiado tiempo. Pero Amós no se detuvo, porque no era su voz la que hablaba. Era la voz de aquel que había soportado la injusticia silenciada de los pobres durante años. Era la voz que Israel no había querido escuchar. Era la voz que venía a interrumpir el ruido de una nación ocupada celebrando su propia ruina. Y allí, en medio del silencio tenso del templo, Amós pronunció la frase que sellaría su misión: busquen el bien y no el mal, para que puedan vivir. Al terminar, nadie supo qué hacer. El pastor de Tecoa había hablado, y todo Israel había quedado desnudo ante la verdad. La noticia corrió rápido por las calles de Samaria. Un hombre de Judá está profetizando contra Israel, y no solo contra Israel,
también contra su rey, sus fiestas sagradas y su estilo de vida. En cuestión de horas, el nombre de Amós ya estaba en boca de todos, pero había alguien especialmente molesto: Amasías, el sacerdote principal del santuario de Betel. Su autoridad, su reputación y su control estaban en juego. Betel era un centro religioso importante, un lugar cargado de simbolismo nacional, pero también profundamente contaminado por prácticas que Dios nunca aprobó. Amasías lo sabía, y aún así defendía su posición con uñas y dientes. Cuando recibió los informes sobre Amós, decidió actuar. No podía permitir que un pastor del sur perturbara la estabilidad religiosa que él ayudaba a sostener. Así que mandó a llamar al profeta. En cuanto Amós llegó, el ambiente estaba tenso. Amasías lo observó con una mezcla de desprecio y preocupación. Para él, aquel hombre no era un mensajero divino, era una amenaza. Sin rodeos, el sacerdote le habló con autoridad. Israel ya tenía suficientes problemas. No necesitaba más profetas de calamidad. Y Amós debía volver a Judá inmediatamente. Aquí no es tu lugar, vete a tu tierra, come tu pan allá y profetiza allá, pero en Betel no vuelvas a hablar. La intención era clara: intimidarlo, humillarlo, expulsarlo. Pero Amós no se movió, no retrocedió ni un centímetro. Sus ojos reflejaban la calma de alguien que no defendía un mensaje propio, sino el encargo de un Dios que no puede ser callado. Entonces, con una serenidad que desconcertó a todos, Amós respondió. No se defendió con gritos ni con orgullo. Simplemente explicó la verdad que Amasías jamás habría imaginado. Él no había sido educado en escuelas proféticas. No provenía de una familia de profetas. No era un hombre buscando fama. Solo era un pastor, un recolector de higos silvestres. Un hombre común que amaba la tierra y el trabajo sencillo. Hasta que un día, en medio de su rutina diaria, Dios lo llamó, lo arrancó de entre los rebaños, le habló, lo envió. Y cuando el Dios de toda justicia te envía, no hay sacerdote ni rey que pueda cerrar tu boca. Amasías no esperaba esa respuesta. Era demasiado honesta, demasiado pura, demasiado contundente. El sacerdote lo miró, irritado. Él representaba la institución, el orden, la tradición. Amós representaba una voz incómoda, incontrolable, imposible de manipular. Y fue entonces cuando el mensaje de Dios golpeó con fuerza. Amós no se limitó a defenderse. Pronunció juicio sobre el sistema corrupto de Betel. Un juicio directo, duro, inevitable. Las palabras del profeta cayeron sobre Amasías como fuego. No había insultos, no había venganza, solo la verdad. El santuario que defendía estaba condenado por su idolatría. Su autoridad pronto se derrumbaría, y la nación estaba al borde de una catástrofe que ni su posición ni su influencia podían detener. La conversación terminó, pero algo había quedado claro. Amasías representaba a un pueblo que no quería escuchar. Amós representaba a un Dios que no iba a dejar de hablar. La tensión estaba definida. La batalla entre la complacencia religiosa y la voz profética había comenzado, y las consecuencias estaban por venir. Desde que Amós llegó a Israel, su voz había sido una advertencia constante, una campana que resonaba sin descanso. Pero en esta escena, sus palabras alcanzarían el nivel más alto de gravedad. Ya no era solo una advertencia, era un decreto.
un anuncio irrevocable, una sentencia que ningún altar, ningún rey y ninguna tradición podrían frenar. Amós, firme como un muro que no se quiebra, se presentó ante el pueblo una vez más. Lo que iba a decir no solo era difícil de escuchar, también era emocionalmente devastador, porque el profeta no hablaba desde la ira, sino desde el dolor, desde la conciencia del desastre que vendría si Israel continuaba ignorando la voz de Dios. El pueblo estaba acostumbrado a creer que era invencible, que su prosperidad era una señal eterna del favor divino, que nada podía romper su estabilidad. Pero Amós los miró con una mezcla de tristeza y determinación y habló. Israel no estaba tan fuerte como creía. Su riqueza era frágil, su religiosidad era hueca, sus altares estaban llenos de sacrificios, pero vacíos de obediencia. Mientras el profeta hablaba, algunos se burlaban, otros miraban con indiferencia y otros en silencio sentían un nudo en el pecho, como si algo dentro de ellos reconociera la verdad, aunque su voluntad no quisiera aceptarla. Amós describió lo que venía con una claridad que helaba la sangre. Las ciudades fortificadas caerían, los palacios serían saqueados, las casas de lujo quedarían vacías. La élite arrogante descubriría lo que es estar desprotegida, y la nación entera sería sacudida por una fuerza que no podría resistir. Pero quizá lo más impactante no fue la descripción del futuro desastre, sino el motivo detrás de él. Amós reveló lo que realmente había quebrado el corazón de Dios: la injusticia, los tribunales corruptos, los jueces que vendían sentencias, los ricos que aplastaban a los pobres para aumentar su poder, la indiferencia ante el sufrimiento, las apariencias religiosas sin compasión ni integridad. Israel había construido un sistema donde el poderoso siempre ganaba, el humilde siempre perdía y el nombre de Dios se usaba como adorno, no como guía. Y Amós, con una voz cargada de dolor, declaró la verdad que nadie quería escuchar. Dios ya no aceptaría ofrendas mientras la justicia estuviera muerta. No quería cantos ni fiestas. Quería rectitud. Quería corazones sinceros. Quería un pueblo que reflejara su carácter, no que lo invocara para justificar sus abusos. El silencio cayó sobre quienes lo escuchaban. Por un momento, incluso los burladores dejaron de reír. A veces, la verdad pesa tanto que ni la incredulidad puede sostenerse. Amós concluyó con una imagen que se quedaría grabada en la historia para siempre: que la justicia corra como un río y la rectitud como un torrente inagotable. No era solo poesía, era un llamado desesperado, una última oportunidad, una petición divina a un pueblo que estaba a punto de perderlo todo. Ya no era un mensaje para provocar temor, era un mensaje para provocar reflexión, un mensaje que mostraba que detrás del juicio había un Dios que deseaba restauración, no destrucción. Pero esa restauración solo sería posible si el pueblo decidía escuchar. El destino de Israel estaba en una cuerda muy delgada, y su futuro dependía de algo tan simple y a la vez tan difícil: arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Amós pronunció su siguiente mensaje, algo cambió en el ambiente. La gente, acostumbrada a escuchar palabras sobre triunfos y promesas, no podía imaginar que uno de los conceptos más sagrados para ellos, el día del Señor, sería transformado en una advertencia aterradora. Para Israel, el día del Señor era motivo de esperanza. Creían que sería un día de victoria, donde Dios derrotaría a sus enemigos y los exaltaría como nación elegida.
una jornada de gloria, honra y celebración. La gente hablaba de ese día con emoción. Algunos incluso lo anhelaban con fervor. Pero Amós, con su voz firme y su mirada profunda, los llevó a una realidad que no estaban preparados para escuchar. El profeta no levantó la voz para sonar amenazante. Al contrario, habló con un tono cargado de compasión y tristeza, porque lo que iba a decir partiría la ilusión religiosa de un pueblo entero. Las palabras salieron como una espada que rompe el silencio. Ustedes desean el día del Señor, pero no saben lo que piden. No será luz, sino oscuridad. El impacto fue inmediato. Algunos abrieron los ojos como si hubieran escuchado una blasfemia. Otros, inquietos, miraron alrededor sin saber qué pensar. Muchos simplemente quedaron paralizados. Amós continuó, describiendo una escena que helaba la sangre. Un hombre huye de un león y se encuentra con un oso. Corre para salvar su vida, llega a su casa, apoya su mano en la pared y una serpiente le muerde. La imagen era clara. No habrá escape, no habrá refugio, no habrá victoria automática solo por llevar el nombre de pueblo de Dios. Israel había confundido privilegio con permiso. Pensó que podía vivir en injusticia mientras esperaba bendición. Pensó que sus sacrificios cubrirían su corrupción. Pensó que la elección divina era un escudo contra todo juicio. Pero Amós les destrozó esa ilusión con una verdad sencilla y contundente. La elección trae responsabilidad. La cercanía a Dios exige integridad. El título no salva. La obediencia sí. Mientras el profeta hablaba, una angustia silenciosa se formó en los corazones. Por primera vez, muchos se preguntaron si realmente conocían a Dios, o si simplemente lo habían usado como un símbolo para sentirse seguros. Amós miró a la multitud. Había dolor en sus ojos, pero también una fuerza inquebrantable. Él no quería ver a Israel destruido, quería verlos despertar, comprender, cambiar. El día del Señor sería oscuridad para los injustos, pero podría ser luz para quienes se arrepintieran. Esa era la esperanza oculta dentro del juicio. La puerta seguía abierta, la oportunidad seguía viva, pero el tiempo se estaba agotando. Israel tenía que decidir. ¿Seguiría aferrado a una ilusión que lo condenaría? ¿O abandonaría su orgullo para abrazar la verdad que podría salvarlo? El mensaje de Amós ya no era solo una advertencia, era una confrontación directa al corazón de una nación que había olvidado lo que significaba caminar con Dios. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la tierra del norte, una pregunta quedó suspendida en el aire. Una pregunta que dolía, que pesaba, que exigía una respuesta. ¿Preferirá Israel una mentira cómoda o tendrá el valor de enfrentar la verdad que puede transformarlo? Había llegado el momento más decisivo del mensaje de Amós. Ya no se trataba de metáforas amplias ni de advertencias generales. En esta escena, Dios le mostraría al profeta una visión tan clara, tan exacta y tan devastadora que no dejaría espacio para dudas. El juicio sobre Israel ya no era una posibilidad. Era una construcción precisa, medida y justa. Amós se encontraba solo, en un silencio profundo. El viento movía suavemente la hierba, y en ese ambiente tranquilo, Dios le habló. Y lo que vio, aunque simple a primera vista, contenía un significado que haría temblar a cualquier nación. Un muro construido con plomada, recto,
firme, perfecto. Y junto al muro, la plomada misma, suspendida, marcando la línea absoluta de lo correcto. La voz divina se escuchó en su interior. Así mediré a Israel. No habría favoritismos. No habría excepciones. La nación no sería juzgada según su historia gloriosa, ni según sus tradiciones, ni por sus rituales, sino por la línea recta de la justicia. Amós entendió al instante lo que eso significaba. El muro representaba a Israel, un muro que, en su origen, había sido construido con precisión divina, pero con el tiempo se había inclinado, se había torcido, había perdido la rectitud que lo mantenía firme, y ningún constructor mantiene un muro inclinado por capricho, lo derriba para volver a construirlo bien. El profeta permaneció en silencio, sintiendo el peso del mensaje. Sabía que ese anuncio era irreversible. Y entonces Dios habló de nuevo con la claridad de un juicio que ya no podía detenerse. Los altares de la idolatría caerían. Las casas de lujo construidas sobre la explotación se desplomarían. El reino que los hombres habían fortalecido con orgullo sería derribado por la misma mano de aquel que lo había levantado en tiempos antiguos. Lo más impactante era esto. Israel había tenido miles de oportunidades. Había escuchado a profetas antes. Había recibido advertencias, bendiciones, correcciones. Y aún así, había elegido seguir torciéndose, alejándose, justificándose. La plomada no mentía. Mostraba la realidad con precisión absoluta. Y la realidad era que Israel estaba desalineado con el corazón de Dios. Mientras Amós procesaba la visión, comprendió algo crucial. El juicio no era un acto impulsivo de Dios. Era una respuesta a años, siglos de injusticia cultivada por un sistema que había endurecido su alma. El juicio sería doloroso, pero también sería justo. La noticia se extendió. Amós había recibido una visión final, la más temida de todas. Algunos la ignoraron, otros se burlaron, otros, en su interior, sintieron que el muro de su propia vida también estaba inclinado, pero no supieron cómo enderezarlo. La plomada marcaba la diferencia entre apariencia y verdad, entre religión y obediencia, entre ritual y justicia. Y Amós, con una mezcla de tristeza y determinación, anunció al pueblo lo que Dios le había mostrado. Israel se derrumbaría. No por falta de amor divino, sino porque la paciencia de Dios es grande, pero no infinita frente a la injusticia. Sin embargo, en lo más profundo de la visión, Amós percibió un misterio silencioso. Cuando Dios derriba, también prepara un terreno nuevo. Cuando Dios juzga, es porque planea restaurar. Cuando Dios permite la caída, es porque planea un futuro distinto. Pero para llegar a ese futuro, Israel primero tendría que tocar el fondo de su propia rebeldía. La historia de Amós parecía dirigirse a un final oscuro. Todo apuntaba a juicio, ruina y desolación. Sin embargo, aquellos que escucharon con atención su mensaje descubrieron algo profundamente sorprendente. Incluso en medio de las advertencias más duras, Dios no había dejado de amar a su pueblo. Y aunque la caída de Israel era inevitable, no sería el final. Nunca lo es cuando Dios decide escribir el último capítulo. Amós observó cómo la nación continuaba su camino sin mirar hacia atrás. Las ciudades seguían celebrando, las élites seguían construyendo mansiones, los jueces seguían torciendo la justicia en favor de los poderosos. Y el pueblo, en su mayoría,
Seguía convencido de que nada malo podía sucederles porque eran el pueblo elegido. Pero el tiempo llegó, y tal como Dios había anunciado, Israel cayó bajo la fuerza extranjera. Las ciudades ardieron, los palacios fueron saqueados, las casas hermosas quedaron vacías. El santuario de Betel, tan defendido por sus sacerdotes, fue desmontado piedra por piedra. El reino que había sido orgullo del norte dejó de existir. Y en ese silencio devastador, el mensaje de Amós cobró sentido. No era un «te lo dije», no era venganza, no era crueldad. Era la dolorosa validación de una verdad que la nación se negó a aceptar mientras aún había tiempo. Ningún pueblo permanece firme cuando abandona la justicia. Ninguna nación sigue en pie cuando su corazón se desvía del Dios que la levantó. Pero aquí está lo más hermoso, lo más inesperado, lo más conmovedor. Cuando todo estaba destruido, cuando el mundo parecía perdido, Dios habló de nuevo. Y en una visión final, Amós vio algo que superó toda desesperanza. Una restauración futura. Una promesa que cruzaría siglos. Un acto de misericordia que demostraría que el juicio nunca tiene la última palabra. Dios levantaría la casa caída de David, reconstruyéndola piedra por piedra. El pueblo volvería a habitar ciudades reconstruidas. Los campos, abandonados tras la invasión, volverían a dar fruto. La tierra reseca renacería. La identidad perdida sería recuperada. Y aquellos que fueron dispersados por el mundo serían reunidos nuevamente. Lo que Amós vio era más que una restauración política, era una renovación espiritual, una invitación a regresar al corazón de Dios. El mensaje final del profeta, lejos de ser una despedida amarga, se convirtió en un rayo de luz que atravesó las generaciones. Un recordatorio eterno de cómo actúa Dios. Primero advierte, luego disciplina, y después levanta, restaura, sana, renueva. La historia cerró con un sentimiento profundo, casi indescriptible, la certeza de que incluso cuando el ser humano falla, cuando la nación cae, cuando la estructura se derrumba, Dios sigue trabajando, y su propósito final es siempre vida, nunca destrucción. La voz de Amós quedó grabada en los siglos como una mezcla de justicia y esperanza. Un eco que nos recuerda que Dios exige rectitud, sí, pero que nunca abandona lo que ama. Y aunque el muro se derrumbe, Él siempre sabe cómo construirlo de nuevo, recto, firme y eterno.